Hablaremos hoy de Dionisio de Siracusa. Atención, porque era un pésimo gobernante y un pésimo poeta. Dicen que Siracusa era la colonia griega más importante. Los griegos, aún antes de que Roma naciera, habían desembarcado en las costas italianas, en el sur de Italia y en Sicilia, y allí fundaron muchas ciudades, por ejemplo, Brindisi, Tarento, Sibaris, Crotona, Capua. Tal vez desde esos lugares hubiesen podido hacer griega a toda la península itálica, pero siempre tuvieron problemas internos. Crotona destruyó a Sibaris, Tarento destruyó Tarento, la del Golfo, ¿vio? Tarento queda ahí. El Golfo de Tarento, ¿vio la bota de Italia? Sí. El arco de la bota. Debajo de la bota, el arco. Ahí está el Golfo de Tarento. Bueno, Tarento destruyó a Crotona. En suma, no se logró jamás establecer una colaboración entre aquellas polis, ni tan siquiera cuando fueron amenazadas por el enemigo común, que eran los romanos. Los romanos en realidad las destruyeron y las dominaron a todas. Las colonias griegas más importantes eran las de Sicilia, ¿no? Allí los griegos fueron atraídos por las inmensas riquezas. Habían empezado a desembarcar allá por el siglo VIII antes de Cristo. Parece que en la antigüedad Sicilia era un paraíso de bosques. Se llamaba la tierra de Deméter. En realidad Europa era un bosque. Toda Europa era un gigantesco bosque. Actualmente no queda pero nada, ni la sombra, alguno que otro. Pero Sicilia estaba totalmente cubierta de árboles. Hoy cuesta encontrarlos realmente, ¿no? Es una tierra que tiene unas bellezas que no son boscosas. Allá por el siglo IV antes de Cristo, Siracusa fue gobernada por Dionisio, un hombre despiadado e instruido al mismo tiempo. Desde su fortaleza de Ortigia, así se llamaba el lugar, dominaba la ciudad con métodos más bien extraños. Distribuía tierras, no hacía distinciones entre ciudadanos y esclavos, y las entregaba a unos y a otros. Esto parece bien. Cuando las arcas del Estado estaban vacías, anunciaba que la diosa Deméter se le había aparecido para reclamar que todas las damas de Siracusa depositasen sus joyas en el templo. Tampoco está del todo mal. El caso es que las mujeres se apresuraban a llevar las joyas porque, aunque tuviesen la intención de desobedecer las órdenes divinas, y aun cuando hasta sospecharan que no era Deméter la que había dado la orden, le tenían miedo a la guardia de Dionisio, que si no ibas a ponerlas, venía a tu casa y te las sacaba igual. Cuenta nuestro amigo Burckhardt, don Jacobo Burckhardt, que Dionisio era un hombre infatuado de técnica y de poesía. Para construir algo con que echar a los invasores de Cartago, que se le venían al humo, mandó contratar en todas las ciudades griegas a los especialistas en mecánica. Los que se negaban a ser contratados eran redondamente secuestrados. El invento de la catapulta había embelesado a Dionisio, tanto que creyó que con aquella arma nadie podría oponérsele. Esta es el arma que acabará con todas las guerras, debe haber dicho Dionisio de Siracusa. El caso es que nunca pudo expulsar a los cartagineses, que se quedaron en la parte occidental de la isla todo el tiempo, por mucha catapulta que tuviese Dionisio. Este Dionisio es conocido en la historia como el Viejo, ya que a su hijo le llamaban el Joven, en un alarde de imaginación colectiva. Tenía algunos aspectos que eran simpáticos. Por ejemplo, era poeta. Sin embargo, parece que no era muy bueno, y algunos se atrevían a criticar sus escritos. En una oportunidad, Dionisio había condenado a trabajos forzados en unas minas al poeta Filoxeno de Citerea, que se había burlado de los versos del tirano. ¡Oh! Fue Filoxeno, se burló de los versos del tirano, y el tirano lo condenó a trabajar en las minas. Filoxeno era escritor de ditirambos,
se han conocido 24 ditirambos de Filoxeno, entre los cuales los más famosos fueron el Cíclope y Galatea. Los ditirambos eran composiciones de elogio exagerado. Sin embargo, el finado Platón dice, en su colaboración con los apuntes de la cátedra de Steinberg, que el ditirambo es otra cosa. El finado Platón dice, a ver si me acuerdo bien, que hay un relato puro, diegético, la diégesis, y una imitación que se llama mimesis. Cuando vos, el relato puro es diégesis. Yo cuento, entonces, el lobo fue directamente hasta la casa de Caperucita. Ese es el relato puro. Pero si yo digo, el lobo le dijo a Caperucita, yo iré por el camino más corto y tú por el más largo, o al revés, eso ya es mimesis. Y entonces él decía que el ditirambo era también el relato que no incluía mimesis, que solamente era diégesis, y que la epopeya incluía ambas cosas. En la epopeya estaba el relato puro, es decir, el lobo tomó por el bosque, se encontró con Caperucita y le dijo mimesis. El que mezclaba las dos era la epopeya, me parece, qué sé yo. Sí. Me parece. Pero bueno, el caso es que Filoxeno era escritor de ditirambos, que bien puede querer decir dos cosas. En todo caso eran obras de elogio las que él componía, y en realidad Dionisio se había enojado porque ninguno de los 24 poemas lo elogiaba a él. Mete elogio y elogio por todas partes y a mí nada, dijo Dionisio, a las minas a laburar, al campo a cazar giles. Pero Dionisio se arrepintió de condenar al poeta Filoxeno, lo llamó y ofreció en su honor un gran banquete. Ven, Filoxeno, te ofrezco un gran banquete. Y al final del banquete otra vez apareció Dionisio y sacó un papel de ahí que eran versos, y los leyó e invitó a Filoxeno a juzgarlos. Y Filoxeno se levantó y, haciendo una señal a los guardias, les dijo: llévenme de nuevo a las minas. Bueno, hablando de Platón, hasta los dominios de Dionisio había llegado justamente Platón. Y cuenta Russell que Dionisio, de puro metido cuenta, ¿no? Bertrand Russell, no un tipo de ahí. Cuenta que Dionisio lo había invitado para que educara a su hijo, que era Dionisio el joven, como hemos dicho. Platón respondió a la invitación, contrariamente a lo que esperaban los oyentes de este programa. Es que aquella corte de Siracusa era un ejemplo de todo lo que Platón aborrecía. Era famosa la corte por el fasto, la vida disipada, del séquito del tirano. Por esos días Platón había escrito La República, justamente donde se cuenta este asunto del ditirambo, de la epopeya y de todo eso. Y quería desplegar en algún sitio ciertos comportamientos ascéticos. Imagínense, un lugar donde el tipo ahí meta banquete y milonga y qué sé yo, no era el más adecuado. Sin embargo, al comienzo se llevaron bien Dionisio y Platón. Pero luego Dionisio se empezó a molestar y, cansado de la austeridad de Platón, lo quiso matar. Vamos a matarlo. Algunos dicen que Platón se burló también de la poesía del gobernante y que ahí estaba el asunto, ¿no? En verdad Platón odiaba a todos los poetas, especialmente, supongo yo, a los malos. Él era uno, no un malo, un poeta bueno. Él era poeta. Yo creo que Platón era un gran poeta, en la medida en que todo gran artista es un poeta. La cuestión fue que Dionisio pensó en entregarlo a sus rivales de Esparta para que ellos ejecutaran a Platón. Pero no le salió bien el plan, porque lo mandó a Platón ahí en un navío a la isla de Egina,
donde debía ser tomado prisionero y esclavizado. Dice, esclavícemelón. Pero Platón tuvo suerte porque un viejo amigo lo rescató con el pago de una suma insignificante y lo liberó. Así que Platón regresó a Atenas y regresó después a Sicilia, pero ya Dionisio el Viejo era finado. Fue la pasión por la poesía que siguió cultivando con asiduidad lo que de alguna manera le costó la vida a este tirano llamado Dionisio. Dice Burckhardt que Dionisio había perdido el tacto para lo adecuado y para lo ridículo, porque inundó a los griegos con una trompa de malas tragedias. En el año 367 Dionisio se presentó en una competencia de poetas en Atenas, todos los años, ¿no? Escribió una obra llamada La liberación de Héctor y ganó el primer premio. ¿Está bien? Ganó el primer premio. Y se puso tan feliz, pero tan feliz con aquel premio, que lo festejó con una cantidad de banquetes notables, uno tras del otro como puñalada de manco. Y así, en medio de comilonas desaforadas y vino, Dionisio el Viejo tuvo un ataque de apoplejía y se murió. Esto podría ser edificante si nosotros recomendáramos a los jóvenes poetas no ganar primeros premios de literatura para evitar los banquetes fulminantes que sobrevienen a continuación de cualquier premio literario. Pero como el propósito de este programa no es ni la moraleja ni la edificación de conductas dignas, digamos que el tipo se murió nomás. Y que el que quiera puede seguir ganando premios y bebiendo y comiendo como un cerdo. Lo sucedió su hijo de 24 años, Dioniso II, o el joven, pero esa es otra historia, porque este ni era poeta ni nada. Así que aquí termina, no sé si feliz o infelizmente, la historia de Dionisio el Viejo, en medio de un ataque de apoplejía que lo fulminó. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿A quién dedicar esto? Bueno, aquí primero está nuestro amigo Burckhardt, que siempre nos da estos datos. Después está Filoxeno, el poeta que se atrevió a criticar los versos de Dionisio. Después está el pobre Platón, que fue allí a imponer costumbres austeras y el otro se le enojó. Están los habitantes todos de la Magna Grecia, que así se llamaba la Grecia de Italia, entre los que habían estado en tiempos anteriores nada menos que nuestro amigo el finado Pitágoras, que era de Crotona, la ciudad que destruyó a Sibaris, donde estaban los sibaritas, aquellos que se molestaban si un almohadón de plumas tenía en su interior un abrojo. Bien, a todos ellos les dedicamos esta charla. Se preguntará usted, Rolón, cómo ilustrar esta historia, la historia de Dionisio, un tirano que tenía raptos de justicia, como cuando repartía la tierra entre los ciudadanos, pero también entre los esclavos. Yo creo que podríamos poner el acento en la última noche de Dionisio el Viejo, en aquella noche en que se emborrachó para festejar la obtención de un premio literario. De modo que escucharemos el bello tango Esta noche me emborracho, que fue justamente lo que dijo Dionisio al enterarse de la obtención de aquel importante premio. La versión que escucharemos es la de don Hugo del Carril. Adelante, por favor.